día imaginé tener un software de gestión de clínica que me permitiera tener más tiempo para dedicarme a mis pacientes. Un software diseñado para trabajar con todos los dispositivos. Que integrara todos los sistemas de imágenes del mercado. Que me permitiera trabajar a alta velocidad. Un software multidioma para mejorar la comunicación con todos mis pacientes. Un software integrado con mi laboratorio para gestionar las prescripciones y los trabajos de forma eficiente. Hoy puedo decir que con GESDEN One conseguí la excelencia para mi clínica. GESDEN One Web. Todo aquello que nunca llegaste a imaginar. Un día imaginé tener un software que me permitiera llevar una gestión clínica y asistencial excelente. Un día imaginé tener un software de gestión de clínica que me permitiera automatizar y protocolizar todas las comunicaciones con mis pacientes. ¿Y tú? ¿Te atreves a imaginar? GESDEN One Web. Hola, hola. Buenas tardes. Damos inicio a la actividad programada. Esperamos unos pocos segundos a que siga entrando participantes. Voy dándole la bienvenida a quienes ya han ido entrando. Entiendo que, bueno, además de Chile, tenemos hoy espectadores, visitantes, participantes de muchos otros países de Latinoamérica. Así que los saludamos a todos. Bueno, las personas que nos miran desde México, desde Panamá, Colombia, Perú. Me cuentan también que hay de Honduras, de Venezuela. Y bueno, además menciono las demás delegaciones que también forman parte del equipo en que estamos, con Ecuador, Costa Rica, República Dominicana. Ojalá ya se hayan conectado y ya puedan estar escuchando y siendo partícipes de este encuentro. Mi nombre es Marle Contreras, yo soy la Product Manager de Soluciones Digitales y Educación en BioHorizons Chile. Y bueno, tengo el privilegio hoy de moderar o de ser anfitriona de estos caballeros que me acompañan. Está el doctor Andrés Cordero y el ingeniero Cristian Justicia, ya les voy a hablar un poquito más de ellos. De forma introductoria, respecto a la actividad, les quiero comentar que no es una clase magistral, no es un seminario formal, estricto y rígido. Aquí vamos a estar desarrollando unos temas que nos interesan. Si recuerdan, el título de la actividad es Desafíos de tu clínica hoy. Y la verdad es que sí, nos encontramos con grandes desafíos, pero es un momento de la odontología bien interesante, bien bonito, porque creo que no es un mal momento para la odontología. De hecho, creo que estamos en el mejor momento de la odontología. Nunca habíamos contado con tanta tecnología, materiales, diseño de aditamentos súper modernos a los que estamos acostumbrados en BioHorizons, por ejemplo, y en otras marcas, digamos, icónicas, de distintas especialidades. Entonces, el desafío al que invito a que hagamos un poco de reflexión esta tarde será cómo compaginar todas las oportunidades que nosotros tenemos dentro de la odontología, que de alguna forma nos brinda un momento súper interesante con estos desafíos de captación, de administración, de gestión, cómo la gestión nos puede ayudar a compaginar y a sacarle provecho a todas esas oportunidades que nos brinda la odontología de hoy, que nadie puede negar que es el mejor momento. En ese sentido vamos a ir conversando, vamos a ir desarrollando. El anuncio al principio de la actividad decía que hay preguntas para el final, sin embargo ustedes pueden ir desarrollando sus preguntas en la medida que vamos desarrollando el conversatorio, ¿ya? Bueno, les presento a los invitados de hoy.
Nos acompaña el ingeniero Cristian Justicia, que es un compañero del grupo Henry Schein. Recordemos que Henry Schein nos hermana de alguna forma a BioHorizons con la empresa Infomet, porque formamos parte del mismo grupo. Es ingeniero de la Universitat Oberta de Cataluña. Él está desde Barcelona, nos acompaña hoy en medio de su calor mediterráneo. Bueno, Cristian es director técnico de Infomet. El enfoque de Infomet ha sido el desarrollo de software de gestión sanitaria, clínicas odontológicas, laboratorios, también clínicas médicas. Tiene más de 25 años de experiencia como especialista en desarrollo, por lo cual me cuentan que es en parte el gran culpable del éxito de Infomet en Europa y en el mundo. Estamos hablando de que hay más de 11.000 clínicas informatizadas en España y que esta misma tecnología es compartida con todas las empresas de desarrollo de software de todo el grupo Henry Schein en el mundo, ¿vale? Así que estamos súper contentos de que Cristian nos acompañe a desarrollar esta idea hoy. Y por otro lado, también está el doctor Andrés Cordero, que también está desde Chile como yo, con nuestro frito, nuestro café caliente. El doctor Andrés Cordero es odontólogo, egresado de la Universidad de Valparaíso, es director ejecutivo y fundador de Ejercer Consulting, es una consultora dedicada a la educación, mentoring y asesoría en gestión para profesionales e instituciones de salud a nivel de Latinoamérica. Andrés está en dedicación exclusiva en el ámbito de la gestión de la salud como consultor senior en varios países de Latinoamérica, como ya les mencioné. Es emprendedor, mentor en el desarrollo de negocios en salud, profesor encargado del programa de gestión de salud, Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, Clínica Alemana Santiago, entre muchos otros ítems que desarrolla en su currículum, pero que bueno, está resumido como lo acabamos de ver. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. De parte de BioHorizons Chile, este esfuerzo conjunto lo valoramos muchísimo. La idea es que esta actividad se acote al tiempo que tenemos programado, pero estoy segura que va a generar interés y va a dar paso a otras actividades similares donde podamos seguir viendo estos desafíos desde distintas miradas. Hoy lo vamos a ver desde la mirada de la gestión, por eso están ustedes aquí. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola, Marle, bien, muchas gracias. Oiga, pero qué impresionante el currículum de don Cristian, ¿eh? Así que usted es el artífice de todo este éxito. Tanto como el suyo, doctor. Mira. Estoy aquí. No comparemos currículums, que tengo todas las de perder, doctor. No hay comparación posible. Tengo las grandes ligas, como decimos en Venezuela, acá sentaditos al lado mío en la pantalla. A ver, doctor Andrés, comencemos a desarrollar la idea. ¿Cómo fue este viaje de la odontología a hacer ahora dedicación exclusiva en el ámbito de la gestión, a mentorear y asesorar a todos los emprendedores del área de la salud odontológica? Oye, bueno, eso en realidad es una historia que me encanta contar, pero tiene una parte como triste y que a lo mejor puede ser que le haga sentido a mucha gente. Yo en realidad llegué al mundo de la consultoría única y exclusivamente porque cuando estaba emprendiendo una de mis clínicas, en mi segunda clínica, tuve un fracaso extraordinario. O sea, siempre digo que si hubiese que hacer un checklist, si existiera un checklist de qué cosas no hacer, las hice todas. Es una clínica pequeña y me di cuenta que por alguna razón quería justamente crecer, porque me daba cuenta que el tipo de paciente que yo estaba atendiendo no quería ir en el sector donde yo estaba, así que definí que tenía que cambiar. Y en ese cambio hice todo. Me preocupé de buscar el lugar físico, me preocupé de tener un equipamiento de primer nivel, me preocupé de tener mucha tecnología. Estoy hablando hace 20 y tantos años, imagínense, hace un buen rato. Me preocupé de tener un equipo médico, un equipo odontológico, pero que fuera también todo especialista y gente muy cercana, muy amigos. Equipo de apoyo también importante, de manera a tener esta lógica que tenemos los odontólogos, no sé por qué hoy día me lo cuestiono mucho, esta lógica de clínica integral, ¿cierto? Con todo. Pero faltó algo. Hubo un pequeño gran detalle que no consideré, y ese pequeño gran detalle es el paciente. No le pregunté nada al paciente, asumía que el paciente era un tomador de decisiones mías. Bueno, y va a ser práctico, la verdad es que no solamente no le pregunté nada al paciente, sino que hay muchas cosas que nos dice.
¿ah? No solamente no fue poner al paciente al centro y ocuparlo en el buen sentido como para poder entenderlo y descubrir cuáles son sus necesidades para descubrir oportunidades de negocio, y fue justamente un montón de cosas que no hice. No valoré el entorno, no consideré de qué pasaba en Chile en ese minuto como para saber si era un buen minuto para emprender. Hoy día, el contexto que vivimos hoy día es un contexto especial, tal como tú dices, hoy día la odontología vive desde el punto de vista tecnológico y de desarrollo un momento extraordinario. Sí, la contraparte, este momento puntual, como estamos viendo, que tenemos este grado de incertidumbre, donde tenemos muchos temores, pero justamente en los momentos complejos están las grandes oportunidades, ¿ah? Y hay que tratar de vencer y mirar más allá del miedo que uno tiene ahora, sino que hay que tratar de buscar de qué manera podemos reinventarnos. Y ese fue el sentido. Yo no evalué el entorno, no tuve una oportunidad realmente para emprender, yo simplemente me cambié de clínica, no visualicé esto como un emprendimiento como tal, no generé ninguna estrategia, no ordené mis ideas y los pasos a seguir, no tuve planificación absoluta, no tenía una visión, que mucha gente dice que, pero qué lata la visión, la misión, yo no la tenía tampoco, y créeme que es fundamental, porque es esa energía que te hace salir adelante, levantarte todas las mañanas en función de alcanzar algo que te mueve. No tenía eso, por lo tanto, como yo no la tenía, yo simplemente quería atender luego, y como yo no la tenía, el resto de mi equipo tampoco la tenía. Entonces, todo el mundo estaba conmigo porque quería apoyarme a mí, pero si yo fallaba, la gente se iba. Y eso es lo que pasó, porque los pacientes no llegaron de la manera que tenían que llegar. No me dediqué a buscar un lugar apropiado, sino que busqué el lugar que para mí era más práctico. ¿Ah? Me equivoqué en eso. No generé un modelo ni una cultura organizacional, un sello, una forma de atender que me hiciera algo distinto. Mira, no tenía claridad de los precios, no tenía una idea lógica de cuáles son el concepto de margen, de cómo definir los costos, cómo controlar o visualizar los costos. No tenía una lógica de comercialización, no tenía una lógica de difusión. No había, ni siquiera definía muy claro mi segmento y tampoco había definido cuáles son las pautas de seguimiento. Hoy día que se sigue siendo una falencia muy grande, que en el fondo es la postventa, de qué manera seguimos en contacto con nuestros pacientes. Todo era yo, todo era en torno a mí. Mi mundo de dentista generó toda esta mirada que al final del día resultó ser muy limitada. Claro. No solo fallé en la idea, sino que imagínate todas estas cosas. Bueno, y gracias a ese fracaso fue que me di cuenta que había un montón de cosas que tenía que aprender. Me puse a estudiar y me convertí. Me convertí al lado me di cuenta que había mucho que aportar a la salud en general y a la odontología en particular, y hacer ver que había que cambiar el switch, y cambiar el switch al modo gestor. En general, aprovecho el comentario para mencionar que tú has sido un aporte, o sea, has hecho un aporte incalculable a la odontología chilena desde ese punto de vista, y desde a la odontología latinoamericana, en realidad, y todavía hay trabajo por hacer. Eso nos pasa mucho, nos pasa a todos los que empezamos, emprendemos, tenemos sueños y tenemos pocas herramientas, ¿no? Y bueno, por lo que comentas y como lo ratificas, de alguna forma hay como muchas dimensiones que debemos manejar y tomar en cuenta para llevar adelante el éxito de una clínica. No es nada más las ganas de trabajar, no es nada más el amor a la profesión, no es nada más la ética, que son fundamentales, pero digamos que desarrollemos algunas de estas dimensiones. Por ejemplo, a ver, desde definir antes de buscar el sitio cuántos boxes voy a tener en la clínica, cómo los manejo, cómo articulo y le doy fluidez a X cantidad de ubicaciones dentro de mi clínica. Bueno, mira, es una pregunta bien compleja, pero bien interesante, porque muchos comenzamos nuestra clínica y pensamos, claro, vamos a tener una clínica, y me parece bien, o sea, hay que ser sensato, ¿ah? Pero también uno puede pensarlo como en un master plan, ya que yo puedo tener un concepto mucho más grande y puedo tener varias ubicaciones pensadas. No quiere decir que las voy a hacer todas de una, sino que puedo ir de a poco. Pero ahí viene el concepto central, es dónde ubico mi clínica. Y el dónde ubico mi clínica responde justamente a algo que te comentaba antes. No responde al lugar que yo tengo o que a lo mejor es más económico conseguir. ¿Ah? La cantidad de casos que nos llegan en que nos dicen, ¿sabes qué? Mi papá me acaba de regalar una clínica aquí en una oficina que él tenía, ¿ah? Y la persona está feliz porque tiene la clínica, equipamiento perfecto, la clínica preciosa, y no hay ni un paciente.
¿Por qué? Porque esa clínica no está ubicada en el lugar donde debería estar para el segmento, para el tipo de paciente que anda buscando. Dicho eso, cuando uno elige un lugar, tiene que elegir no solamente con un criterio de capacidad, por supuesto, de poder pagarla, poder arrendarla, o de tamaño, según sea la lógica, sino que esencialmente tiene que pensar en el cliente, en el paciente. Al final del día, los negocios, siempre el que le pone la nota al negocio es el cliente, en este caso, nuestros pacientes. No somos nosotros podemos creer que la clínica es perfecta, como yo creí que era perfecta, y mis pacientes me mostraron en la cara que no era así, que había cientos de cosas que yo no estaba haciendo bien y me castigaron no yendo. Entonces, y eso ocurre mucho, uno ve con mucha tristeza cuánta gente no encuentra un lugar donde, no tiene pacientes porque se adelanta y empieza a poner clínica en cualquier parte. Y ahí viene una segunda dimensión, que es ¿cuántos box tengo? Muchos dicen voy a poner un box o dos, y nos encontramos que y más encima con esa lógica, ese mix de quiero tener 2 Fox, pero clínica integral, entonces al final tenemos 10 especialidades ofreciéndola y usted que cada especialidad va un mediodía. Entonces tenemos un problema de oferta, porque resulta que si el paciente quiere ir a ortodoncia solamente se da los jueves en la tarde. Y si el jueves de la tarde siguiente está ocupado, quiere decir que tenemos hora para 2 semanas más, y el paciente quiere la hora ahora. Entonces, hay que cuestionarse un poquito también cuántos Fox voy a tener de acuerdo a ciertas realidades, pero también respecto a cuál es la oferta horaria que yo le quiero dar de cada especialidad. Yo creo que ahí hay varias cosas que se pueden ir jugando y que es importante poder tener una forma ordenada. Por ahí vamos a ver la cosa. Así. Aprovecho que hablas del tema de la gestión de recursos, de cuántos boxes, porque uno de los temas que nos hemos encontrado recurrentemente con nuestros clientes muy a menudo es el hecho de que tienen 2, tienen 3, tienen 4, tienen 5 boxes, pero no son capaces de decirnos, en muchas ocasiones, el nivel de aprovechamiento que tienen con esos recursos. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo planifico una clínica de 500 metros cuadrados, me caben 10 boxes o me caben 5 boxes y pongo 5 boxes. Y están pagando por 5 boxes, están pagando el arrendamiento del local, están pagando la luz, al personal, están pagando todo esto. Y cuando te pones en una mesa con ellos y empiezas a lanzar gastos, dices, ¿pero realmente estás produciendo los 5 boxes? Sí, yo tengo gente en los 5 boxes. Digo, vamos a hacer una cosa. Déjame que te enseñe una gestión de agenda que te permita gestionar tus recursos. Mira, os lo voy a compartir para que lo veáis un poquito en pantalla. Aquí. Esto es una gestión de agenda normal, donde yo tengo mis doctores y les pongo citas. Y hasta aquí es hasta donde van el 99% de las agendas. Pero detectando este problema con nuestros clientes, ¿qué es lo que hicimos? Darle una vuelta a esto. Y cuando yo pongo una cita, el sistema selecciona al paciente, un López, y yo le digo, ¿qué tratamiento va a hacerse? Pues una exodoncia. Automáticamente el sistema me pide los recursos que yo voy a usar, porque yo le he programado que por una exodoncia necesito un doctor, un auxiliar y un quirófano. Yo selecciono el auxiliar, selecciono el quirófano, la duración me la pone él porque yo le he estipulado que esto son 30 minutos, acepto y me lo pone en la agenda. Seguimos en algo normal. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué tiene de especial esta agenda o qué es lo que diseñamos en su día para esta tipología de clientes? Y yo puedo venirme aquí y analizar no solo a los doctores, sino también, por ejemplo, los boxes. Y ahora estoy viendo los niveles de ocupación de mis boxes. Con lo cual estoy analizando no solo lo ocupados que están mis doctores y si están trabajando todo el tiempo real, sino el nivel de aprovechamiento que estoy teniendo con ese espacio físico que estoy pagando y en muchos casos a precio de oro. Ya ponéis el ejemplo de Chile. Una clínica en Las Condes, el suelo vale más que un Mercedes. Es unos costes altísimos. Entonces yo tener 5 boxes o 6 boxes como en este caso, para tener 3 de ellos vacíos o muchísimo espacio entre ellos, es un desastre. Pero igual que voy a esto, también controlamos los dispositivos. Si tengo anestesistas, si tengo equipos de rayos, tags, escáneres, con lo cual en cada visita me va a pedir que le indique qué recursos voy a usar. Y vamos a poder optimizar los recursos de la clínica, vamos a poder adaptarnos. Igual que detecto, en muchos casos, que es lo más habitual, que tengo más recursos y estoy pagando muchos más recursos de los que realmente necesito, también nos vamos al caso contrario.
Y es gente que no está sacándole provecho a la clínica porque no tiene suficientes recursos. Gente que está llevando tags fuera cuando por el índice de tags que está haciendo le es rentable tenerlos ya en clínica, o los escáneres intraorales, o boxes, sencillamente boxes, que no estoy poniendo más visitas no porque no tenga doctores, sino porque no tengo espacio físico donde colocar a esos pacientes. Entonces, herramientas de este tipo nos permiten gestionar los recursos, ver los boxes o analizar mi área de conservadora o mi área de cirugía y ver los recursos. Pues mira, tengo la doctora Johnson, mi monitor de sedación, mi quirófano, y voy viendo que nada se me solape, como está pasando aquí, que estoy solapando 2 visitas en un quirófano. Esto a nivel de praxis es lo peor que puede pasar, porque vas a hacer esperar al paciente y no vas a poder limpiar adecuadamente ese quirófano. Y además, las herramientas que tenemos hoy en día nos permiten ir un paso más allá. Muchísimos de nuestros clientes, especialmente aquellos de gama más alta, están yendo a este tipo de dispositivo. Esto es un checkbox. Un checkbox es aquello que nos encontramos ahora mismo en los aeropuertos cuando recogemos las maletas, que nos valoren. Aquí podemos poner nuestras preguntas. ¿Qué quiero saber de la opinión de mis pacientes sobre mi clínica? Yo en este caso he puesto 6 preguntas. La atención recibida por los odontólogos, por el personal auxiliar, por nuestro personal administrativo, los tiempos de espera, satisfacción, y este es el más importante. ¿Nos recomendaría? Y ese es el más importante porque aquí vamos a poder calcular el NPS, el Network Promoter Score, que es una valoración que a nivel de marketing nos permite saber si nuestra propia red de pacientes nos va a conseguir nuevos pacientes. Yo no me alargo más porque lo más interesante nos lo va a explicar el doctor Cordero, pero añadir que obviamente todo lo que estamos viendo, yo lo puedo ver. Como lo estamos viendo ahora en pantalla, lo puedo ver desde mi tablet, lo puedo ver desde mi móvil. Si estoy gestionando 2 clínicas, aunque esté en una, voy a estar viendo los resultados de estas encuestas. Y voy a saber si la atención que se está dando en mi ausencia en la clínica es buena o es mala. Igual que hago esto, voy a poder ver las imágenes de una clínica desde la otra. Por ejemplo, mira, hacer un escáner 3D y me muestran en pantalla el escáner 3D, esté donde esté. Estoy navegando por internet y estoy viendo un escáner 3D en tiempo real que se está descargando y lo puedo ver desde el móvil. Con lo cual me puedo bilocar, por decirlo de alguna forma. Como profesional puedo estar atendiendo la clínica en la que estoy y a mi personal de la otra. Y esto es básico para la tecnología, porque tenemos asumido que yo puedo recibir un correo electrónico en el ordenador o en el móvil. Pero no hemos asumido todavía que con la tecnología actual yo puedo hacer todo lo que hago en mi ordenador, en mi Mac, en una tablet o en un móvil. Evidentemente en un móvil lo veremos más pequeño, pero voy a poder ver estadísticas, voy a poder ver imágenes, voy a ver el odontograma del paciente, la situación económica, lo que cobro, lo que no cobro, lo que me deben. Todo lo que hago en un ordenador lo puedo hacer exactamente igual en un móvil. Voy a ceder la palabra a Marle porque me alargo mucho, sé que hablo mucho, pero luego si queréis mostramos en un minuto cómo se ve desde un móvil, desde una tablet, que lo tengo todo por aquí preparado. Pero entonces, esto es multidispositivo, funciona indistintamente en cualquiera de los dispositivos que tú nombraste. Mientras tengamos un ordenador, un dispositivo, una tablet, un móvil con conexión a internet, da igual que detrás haya un Mac, como el que creo que tienes por ahí detrás que se ve, o que tengas un Windows, o que tengas incluso un Linux. Da igual, mientras tengamos un navegador vamos a poder acceder a nuestra información y vamos a poder ver imágenes, odontogramas, cobros, estadísticas, cualquier cosa que necesites. Tenemos clientes desde estos dispositivos controlando 20 y 25 clínicas desde un móvil, desde su central, sin tener que desplazarse a ninguna clínica. Van haciendo la ruta y se enteran de lo que pasa en todas las clínicas, simultáneamente. Vale, y eso desde el punto de vista de los recursos, o sea, se une el tema de la definición de los boxes y la actividad en cada uno de ellos y cómo fluye el trabajo a través de los mismos a otra dimensión, que es más el operativo, el del día al día, el uso de los recursos. O sea, poder contar con una herramienta en la que no solamente tenga una agenda en la que mire a los pacientes, sino que también vea la disponibilidad del pabellón, del escáner, de cualquier, de la fresadora o de cualquier otro equipo, desde el anestesista, cualquier recurso propio de las distintas especialidades se pueden gestionar, ¿no? O sea, eso
cualquier elemento físico que tengamos en la clínica lo podemos gestionar y lo podemos administrar. De hecho, aunque esto no os lo puedo mostrar ahora, estamos trabajando en un pequeño módulo muy parecido a módulos hospitalarios que nos permite averiguar dónde está cada una de las personas de la clínica y dónde está cada uno de los recursos de la clínica. Es decir, si yo tengo un escáner 3D y tengo 5 boxes, no voy a buscar preguntando, oye, el escáner 3D, el escáner intraoral, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? No, no, miro en mi móvil y sé que está en tal sitio. Y sé si se está usando o no se está usando. El móvil, la tablet o el ordenador. Y la disponibilidad que tengo de ello y el nivel de aprovechamiento. Y una cosa que no he comentado, hablamos de la agenda de recursos. Esto lo he enfocado mucho a nivel de la gestión económica. Pero tenemos otro lado en la gestión de la agenda. Y es el hecho de que podemos controlar y controlamos los tiempos y el tracking del paciente por la clínica. O sea, el paciente entra por la puerta y me va a indicar el sistema que el paciente ha entrado por la puerta. Pasa a sala de espera y yo sé que está en sala de espera. Y desde el gabinete, desde el box, yo puedo saber cuántos pacientes están esperando y cuánto tiempo lleva esperando cada uno de ellos. ¿Cuándo pasa a box? ¿Cuánto tiempo se pasa en box? Que esto puede parecer una tontería, pero el saber cuánto tiempo pasa cada paciente en box para un tratamiento o en gabinete para un tratamiento concreto, me permite definir mucho mejor los tiempos de reserva en mi agenda. Es decir, yo estipulo que mi excedencia son 30 minutos. Y quizá el doctor Cordero, que es un genio, lo hace en 30 minutos, pero yo no lo soy. Y en lugar de tardar 30, tardo 45. Y esto me pasa en una misma clínica, que 2 doctores para el mismo tratamiento no tardan el mismo tiempo. Pues nos permite saber para cada tratamiento, cada especialista, cuál es el tiempo medio que dedica. Y con esto optimizamos la agenda de forma que podamos recibir al paciente, no le hagamos esperar, porque en esa estadística, uno de los valores que habitualmente salen más mal parados en las clínicas son los tiempos de espera. Lo que más le molesta al paciente es esperar, porque esto significa que no estamos valorando su tiempo. Y el tiempo del paciente es tan valioso como el nuestro. Y al final, el día tiene las horas que tiene. No vamos a atender más pacientes de lo que caben. La diferencia está en el nivel de satisfacción que le vamos a dar con los tiempos de espera, aparte, obviamente, con la praxis médica. Ya doy por sentado que la praxis médica es buena. Y los precios son los que tienen que ser. ¿En qué podemos ayudar al paciente a estar más contento? No esperar, atenderlo bien, evidentemente, tener ese control de que está siendo atendido como él se merece y considera que se merece. Tener dispositivos de alta tecnología, por ejemplo, ahora en tiempos del COVID. El tener un papel que nosotros imprimimos pasa de una mano a otra. El paciente tiene que firmarnos la anamnesis, tiene que firmarnos el consentimiento informado, tiene que firmarnos la LOPD, le damos un bolígrafo, el paciente nos lo devuelve, tenemos que archivarlo. Estamos fomentando un uso o un toqueteo de elementos físicos entre el personal, los pacientes, y en este momento esto genera repulsa en los pacientes. El paciente no quiere tocar nada, querría entrar flotando en la clínica. Pues tenemos dispositivos para que el paciente solo tenga que tocar un elemento físico, que es un bolígrafo para firmar en una tablet, ni un papel, ni nada. Y nosotros tampoco lo vamos a hacer, que nuestro personal va a agradecer profundamente no tener que estar moviendo papeles arriba y abajo. Y nosotros nos vamos a ahorrar el espacio físico de conservar esos papeles. Súper. Doctor, ¿qué opina de esta dimensión más operativa, digamos? Mira, en realidad es muy interesante y sumamente relevante porque ninguna empresa nace grande. ¿Ah? La Coca-Cola no nació multinacional, comenzó pequeñita, como cualquiera de nuestras clínicas. Y todos nacemos y crecemos en función del esfuerzo que hacemos, de esta mirada enfocada en ser cada vez mejor. Y por lo tanto, tenemos que ser sumamente cuidadosos en maximizar cada uno de los recursos que tenemos. Y por eso es súper interesante lo que está planteando ahora Cristian. El tiempo, el conocimiento, el equipamiento, las tecnologías, las personas, el dinero que disponemos. Tenemos que sacarle el jugo, literalmente, como decimos en Chile. Uno dice, es que son muchas cosas y mi clínica es muy pequeña. Pero déjenme decirles algo, y es una cosa sumamente importante. Todas las clínicas, aunque sea una clínica donde trabajas tú solo, con alguien que te apoya, como una secretaria o un asistente, o una clínica gigante, tienen siempre los mismos roles necesarios, siempre están las mismas tareas necesarias. Me refiero, hay tareas administrativas, hay tareas clínicas, hay tareas de apoyo, existen. Lo que pasa es que no existe gente que pueda hacerlas todas, ¿cierto? Entonces, en las clínicas grandes tenemos una persona dedicada a esta tarea, otra persona a esta otra persona a esta otra, porque está la capacidad.
En las clínicas más pequeñas, una persona de repente tiene que hacer muchas más tareas y de repente se ve superada. Por eso pasa a ser coherente en que tengamos ayuda. Y aquí quiero decir un concepto que es clásico. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Mucha gente dice, mira, cuando tenga dinero voy a tener una recepcionista porque si no, no me da. ¿Ah? Cuando tenga más pacientes, voy a aumentar mi horario para atender va a tener una oferta mayor a los pacientes. O cuando tenga mejores ingresos, voy a comprar un software, por ejemplo, ahora un software de gestión como este. Yo me pregunto, ¿no será justamente al revés? ¿No será que justamente porque no tienes recepcionista, estás siendo ineficiente en no poder capturar todos los potenciales pacientes que tienes? ¿Será que a lo mejor justamente porque tienes poco horario para ofrecer es que tienes pocos pacientes que agendan horas? ¿O justamente porque no tienes alguien que te ayude a cumplir todos los roles necesarios para tu clínica es porque tienes bajos ingresos? Entonces yo me pregunto justamente, ¿qué es primero? Y yo estoy convencido, hoy día cualquier tipo de organización necesita apoyo de un sistema que te permita hacerse cargo de alguno de esos roles. Por eso lo que está diciendo Cristian me hace tanto sentido, y creo que temas de agenda, temas de consolidar agenda, de asignar elementos de tratamientos, como por ejemplo las tecnologías, en este caso que estamos hablando de la impresora, o sea, del escáner intraoral, o cualquier tipo de cosa, y ni siquiera tan tecnológico, algo más sencillo, podemos coordinarlo a través de un sistema como este. No necesitamos esperar a ser gigantes para aplicar medidas de gestión sustentadas en algún sistema operativo. Así que me parece súper atingente el tema. Que bueno, definitivamente todos los elementos de esta era de la odontología, mejor dicho, llegaron para quedarse. O sea, así como la odontología digital cada vez va ganando más terreno y es difícil retroceder en él, hay una frase que a mí me gusta en la que nos ubica un poco en una línea de tiempo, porque dice la odontología digital, y eso yo creo que aplica a todas las áreas de odontología que se han ido modernizando y actualizando, no nos llevan a un ejercicio del futuro, simplemente nos están poniendo al día. O sea, la odontología digital, entre otras herramientas, simplemente pues no es una odontología futurista. No estamos hablando de que tener un software de gestión o cualquiera de estos elementos que potencian la práctica son una cuestión inaccesible y futurista. Básicamente, cada vez es, al contrario, más accesible y cada vez más necesaria y de alguna forma nos ubica un poco en el manejo de todas estas dimensiones. Por ejemplo, doctor, se tocó entre las cosas que hablaron un tema bien importante que es el de la captación. Digamos, la gestión de venta como tal. A uno no le gusta decir clientes porque no son clientes, son pacientes, pero allí ocurre un proceso de captación, de comunicación. ¿Cómo, desde el punto de vista de la gestión y de los recursos que tenemos a la mano, eso puede mejorar? Mira, ese es otro gran tema y me apasiona muchísimo. Bueno, es que en realidad todos me gustan, pero el tema de la venta, el tema de la captación de pacientes o de tratamiento, aceptación de tratamiento, es un factor crítico de éxito. O sea, si una clínica no captura un paciente en buena ley haciendo la cosa correcta, aquí no estamos hablando de un engaño, estamos hablando de hacer lo correcto, éticamente como corresponde, la clínica va a desaparecer. No existe una empresa que si no vende se mantenga en el tiempo. Por lo tanto, es un deber dentro de la operación de una clínica preocuparse de los modelos de captación. Y ahí empieza el primer gran error. Nos toca ver muchísimo que muchos odontólogos, mucha clínica, vende tratamientos sin entender que los pacientes no compran tratamientos, sino que compran algo más. Compran lo que ese tratamiento significa para él, o el beneficio, o la solución que ese tratamiento les va a dar. Entonces, cuando hablamos de eso, yo creo que hay muchas cosas que hay que profundizar. Yo aprovecho de invitarlos, por ejemplo, que busquen en YouTube un video que habla de el job to be done, el trabajo que debe hacerse, de Clayton Christensen, que justamente habla de ese concepto, de que la gente no anda buscando un producto o un servicio sí, sino que el trabajo, la solución que ese producto o servicio te va a dar. Dicho eso, tenemos que preocuparnos en nuestros modelos de captación de saber qué comunicar. Por lo tanto,
no es simplemente entregar un presupuesto, sino que hay que entender cuál es la emocionalidad que está detrás de ese paciente y cómo ese presupuesto es la medida de solución para ese problema que anda buscando. Por eso es importante disponer no solamente de una lógica de entregar un presupuesto en el formato que tú quieras, sino que también hay que explicarle, ¿ah? Y no solamente el tratamiento, sino que emocionalmente tener esa empatía, disponer a lo mejor de un apoyo en lo que es imagen y poder explicarle cuál es la secuencia para que el paciente entienda, porque si no el paciente se nubla y simplemente se va con un papel sin entender lo que van a hacer. ¿Ah? Y también otra cosa muy relevante es el seguimiento que hay de esos presupuestos. Justamente que de qué manera yo, una vez que lo entrego, yo puedo tener medidas, acciones o protocolos de mi equipo o de un sistema, por ejemplo acá, que nos permita hacer un seguimiento de cómo fue planteado ese presupuesto. Por ahí yo visualizo que puede ser la forma de acercarnos a este tema. Cristian, ¿qué puedes aportarnos respecto a los recursos disponibles en ese sentido? Aprovecho los 3 puntos que entiendo que ha tocado el doctor. Por un lado, es la comunicación con el paciente. Y aquí me voy a permitir de nuevo compartir pantalla. Me dirán que soy un pesado, pero para mí es más fácil mostrar que explicar. Y os muestro esto. Es un producto que llamamos Didactic. ¿Qué es el Didactic? El Didactic es una herramienta didáctica enfocada al paciente. Yo, después de casi 30 años trabajando con odontólogos, estoy inmunizado a ver fotos con sangre, dientes, de todo. Pero claro, yo llevo 30 años viviendo con esto y me encuentro que el resto de mi familia, cuando va al dentista y le intentan explicar un presupuesto, a mi padre mismo, y le dice, mira, te vamos a quitar los dientes, vamos a abrir por aquí, mira, te enseño una foto, sale con los ojos como platos, asustado, pensando, lo que me va a doler en la boca y en el bolsillo. Y creo que estos dos son los puntos clave. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es explicar en segundos cualquier cosa al paciente. De cómo hacemos una cirugía, cómo hacemos implantes o cómo hacemos un cepillado. Tan simple como esto. Yo pincho, le doy al play y en 20 segundos le explico al paciente cómo tiene que cepillarse. O cómo no tiene que hacerlo. Ambas cosas. Esto es lo que hace el paciente y esto es incorrecto. ¿Ves? Hay más de 200 vídeos para que podamos explicar cualquier tipo de intervención que vamos a hacer con el paciente. Esto es educar al paciente, pero además es una herramienta de venta, porque el paciente que te entiende se queda tranquilo y se siente seguro. El paciente que solo ha visto una serie de imágenes llenas de sangre no se va tranquilo, se va asustado. Y aquí es donde entran ciertas cadenas con mucha habilidad para el marketing y que no muestran nada y que directamente ponen un presupuesto con una financiación. Pues estas herramientas nos permiten hacer lo mismo. Esto nos ayuda a trasladar ese presupuesto al paciente, que lo entienda, que sepa lo que le vamos a hacer. Y a partir de ahí nos queda la duda de la parte económica. Y la parte económica es bien simple. Todo el mundo puede financiar a día de hoy, o prácticamente todo el mundo. Solo con una tarjeta Visa, Mastercard, American Express, se pueden financiar tratamientos. Podemos llegar a acuerdo con bancos, con proveedores para hacer financiaciones. Porque el paciente, y más en estos momentos en que no están pudiendo trabajar todo lo que quisieran, necesita ayuda para poder llegar a esos tratamientos. Y son tratamientos que necesitan. Ese paciente que necesita prótesis, ese paciente que requiere un implante o un tratamiento de periodoncia antes de que se le caigan todos los dientes. Le hemos de poder ayudar a llegar a esos tratamientos. Metiéndome de nuevo en un poquito el tema de gestión, esto es la cabecera de un presupuesto, es muy simple. Yo tengo un título, un tipo, el doctor que lo ha generado, quien lo emite y el presentado. Y aquí hay varios valores que no tenemos en cuenta, pero que son muy importantes. Para mí el más importante es el presentado por. En cada clínica hay una situación diferente, pero en la mayoría de ellas es el propio doctor o un auxiliar quien está presentando los presupuestos. ¿Vale? Esto ni es bueno ni es malo. Quien más conoce la praxis médica es el doctor. Quien tiene más complicidad con el paciente suele ser el personal auxiliar. Suele ser así. No siempre, pero suele ser así. Es un perfil distinto. Y esto nos sirve porque si yo anoto en cada presupuesto quién lo está presentando y para qué tipo de presupuesto, pues ortodoncia, implantes, conservadora, prótesis, al final puedo analizar esa información y ver que
Cuando el presupuesto de ortodoncia lo presenta Alba, el índice de aceptación, o sea, la cantidad de veces que el paciente se hace el tratamiento, es un 42%. Y cuando en lugar de Alba lo presenta José, resulta que bajamos a un 30%. Pero cuando no es ortodoncia, que al final son muy estándar, y nos vamos a un presupuesto de reconstrucciones, de prótesis, resulta que el índice de aceptación es mucho más alto cuando lo presenta José. ¿Por qué? Porque José, por su conocimiento de la praxis médica, transmite mucho mejor esa parte. En cambio, a nivel de venta pura y dura, de esa empatía con el paciente y ganártelo, es mucho mejor Alba. Pues esto nos ayuda a analizar estas situaciones y a poder identificar quién tiene que presentar el presupuesto en cada caso. Optimicemos nuestros recursos y dediquemos el tiempo de cada persona a aquello en lo que es más productiva. El mundo de la presentación de casos es fundamental. O sea, creo que pocas personas lo logran dimensionar y siguen pensando y acercándose a presentar un presupuesto simplemente con la entrega de un papel y aquí está el final y estas son las condiciones de pago. Y el paciente ya no entendió nada. Y otro paradigma que hay es que los dentistas en general piensan que todos los pacientes quieren pagar menos y se preocupan mucho del precio. Ojo, no digo que no haya que hacerlo, pero también es cierto en que no todo el mundo quiere pagar menos. Lo que pasa es que no siempre el paciente ve valor por el cual pagar más. Por tanto, la estrategia de venta no es fijarse necesariamente solo en el precio, sino hacer entender y hablar de esta conexión que le decía que el paciente tiene que entender que efectivamente está siendo comprendido y el tratamiento está en torno a lo que él quiere lograr y no simplemente una imposición de terapia. Claro, y no un precio estándar para todos los casos, para todos los pacientes. Tener la posibilidad también de ajustar los presupuestos en función de la empatía o de mil otras variables que puedan girar en torno a ese paciente, ¿no? Que al final es nuestro centro de mejora y nuestro objetivo de existir, ¿no? Exactamente. El paciente y desde este punto de vista, yo creo que entraremos en este otro aspecto o dimensión del éxito de la gestión, es ver al paciente como una oportunidad. Este tipo de recursos funcionan como lo que se conoce en el mundo más comercial como un CRM, también es un EMR, porque tiene un registro electrónico médico, combina como las dos herramientas en una. ¿Cómo nos responde, doctor, en respecto a esta dimensión del paciente como oportunidad? Mira, una de las cosas que siempre comparto, he escrito harto sobre este tema, es que para nosotros el paciente es la mayor fuente de innovación en servicio. ¿Ah? Si es que no conocemos al paciente, es imposible tener un buen servicio de atención. Y esto en cualquier ámbito, no solamente en odontología, en salud, en cualquier negocio. Si tú no conoces bien a tu cliente o a tu paciente, según sea el caso, es imposible que tu clínica funcione. ¿Ah? Es un milagro si funciona. ¿Ah? Entonces, desde hace más de 8 años, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en el mundo de la experiencia de paciente, que es justamente el área de expertise que tenemos. Y cuando comenzamos, nadie entendía o nadie lograba entender lo que queríamos hacer. Y hoy es básico para cualquier clínica que quiera potenciarse, que quiera proyectarse en el tiempo, sobre todo en situaciones como ahora, ¿ah? Que es preocuparse del paciente. Hoy día el paciente más que nunca necesita un vínculo, necesita sentirse entendido, necesita sentirse abrazado, aunque sea a la distancia, con algún tipo de agasajo distinto, porque ya no nos podemos tocar, que es algo que yo diría que nos frustra mucho, ¿no es cierto?, de poder el abrazo. ¿Ah? Por lo tanto, es central. Entonces, la idea es siempre trabajar centrado en personas, centrado en el paciente, centrado en tu equipo de trabajo. Pero es el paciente, es el cliente el centro, por lo tanto, debemos saber conscientemente qué es lo que desea o qué es lo que aspira. Debemos tener medios de contacto para relacionarnos con él. ¿Ah? No tenemos que aprovechar cada instancia en que estamos con él, pero también tenemos que aprovechar los medios que hay, medios digitales que nos permitan estar en contacto con él, de estudiarlo, de comunicarnos, de a lo mejor hacer encuestas o entrevistas, algo que nos vincule con ese paciente, porque eso es el centro de todas las tomas de decisiones que vamos a tener para mejorar el servicio. Y ahí el CRM como concepto funciona perfectamente. ¿Me permitís? Os enseño de nuevo la pantalla, ya que soy un pesado. Es que es la mejor forma, es la mejor forma.
Es un CRM. De hecho, si puedes ampliarla, si pudieras ampliarla un poquitito más por si hay alguien que tiene la pantalla chiquitita. Ah, ya. La ventaja de ser un navegador es que, mira, puedo ampliar y desampliar tanto como yo quiera. Súper. No pierde oportunidad. Para la miopía y para la presbicia, para todo. Os enseño el CRM que hemos implementado dentro del software. Esto, cuando hace 8 o 10 años lo pusimos, la gente nos decía, pero ¿para qué quiero un CRM? Yo no soy una empresa, soy una clínica dental. Yo les decía, no te engañes, tú eres una empresa. Ya sé que suena feo, pero al final es una empresa. Y lo que tienes que ver son qué elementos te permiten comunicarte con tu paciente de forma más eficiente. Hace un momento hablábamos del tema de presupuesto. Pues mira, aquí tengo un seguimiento de presupuestos. ¿Y para qué sirve esto? Porque el paciente, en un alto porcentaje de ocasiones, no firma en el momento. Se lo quiere llevar a casa, lo quiere pensar, lo quiere comentar con la familia y ya lo hará. Y en muchos casos incluso va a ir a 2 o a 3 clínicas a pedir lo mismo para tener una comparativa y ver qué le dan unos y qué le dan otros. ¿Cómo nos diferenciamos? Aparte de con lo que ya hemos comentado, con financiaciones, mostrándole bien el tratamiento, informándole bien, haciéndole un seguimiento. Y para eso sirve un CRM. Yo una recomendación que le doy siempre a todos mis clientes es que ningún paciente puede marcharse de la clínica sin tener una anotación en el CRM, un recordatorio futuro. Y ese recordatorio futuro puede ser, como estamos viendo aquí, una aceptación de presupuestos, pero también puede ser un control de implantes, una revisión o higiene, un posoperatorio de implantes o de prótesis o de ortodoncia o de lo que sea. Ningún paciente tiene que marcharse. Pero el realizar ese seguimiento a cada uno de mis pacientes tiene un desgaste muy bestia en recursos para la clínica, porque yo no puedo llamar todos los días a mis pacientes, no puedo estar encima de todos los pacientes. Y hemos de aprovechar la tecnología para que nos hagan los ordenadores ese trabajo, esa comunicación y ese mantener el calor con el paciente. Pues yo creo aquí este recurso, creo ese seguimiento, y le puedo decir que se comunique con el paciente por SMS, por mail, por carta o por teléfono. Y varios de ellos, los SMS y los mails, incluso las cartas, los puedo automatizar. No hace falta que nadie llame. Entonces yo voy a decidir qué tipo de seguimiento requiere un contacto realmente humano, o sea, una llamada telefónica, y cuáles de ellos los puedo automatizar. Yo para recordar una revisión o higiene, no voy a llamar al paciente, no me hace falta. Le voy a enviar un email o un SMS con el recordatorio. Le voy a recordar que, estimado o estimada Marle Contreras, te recuerdo que hace casi un año que no vienes a hacerte una higiene. Por favor, pincha en este link y pídenos hora. Y este link lo que hace es que te abre la página web de la clínica, y aquí os muestro un ejemplo muy simple, con la disponibilidad de horarios que yo tengo, y el paciente solo pincha y ya tiene la cita. Y esto nos da una gran ventaja, una ventaja competitiva. Y es el hecho de que, a menudo, cuando llegamos a las clínicas, no hay personal en recepción porque el personal está haciendo 1000 cosas y no nos cogen el teléfono, porque si nos cogen el teléfono dejan de tener al paciente que tienen a la cara. Con este tipo de elementos, el paciente puede llamar en cualquier momento a la clínica porque lo está haciendo directamente a través de nuestra página web. Se está pidiendo cita y lo puede hacer a las 3 de la tarde o los puede hacer a las 5 de la mañana, da igual. Si un paciente se despierta a las 4 de la mañana con un dolor, en lugar de irse a urgencias, lo que puede hacer es mirar directamente y decir, a ver, ostras, mira, a las 8:30 hay una hora, clico y a las 8:30 estoy como un clavo en la puerta. Si no, ¿qué va a hacer? Esperar a las 8:30 que abramos para llamarnos por teléfono a ver si, o presentarme la puerta en saber si tengo cita, lo hacemos esperar, ¿no? Tenemos herramientas que nos permiten agilizar todos esos procedimientos. Igual podemos hacer el seguimiento de cualquier tratamiento que le hagamos al paciente. Un paciente que se acaba de gastar X mil dólares en un tratamiento de prótesis complejo o en implantes, no va a estar más agradecido si cuando llegue a su casa se encuentra en su correo electrónico una carta con un detalle de cuáles son los cuidados que ha de tener, y a la semana recibe un mensaje o una carta o una llamada o cualquier cosa por nuestra parte para ver cómo está, o para recordar al cabo de un mes que tiene que venir a una revisión. Todos estos procesos los podemos automatizar. No tienen por qué implicar un desgaste o un coste para el personal de la clínica. Todo se automatiza. Igual que a día de hoy, cuando vamos a pasar la revisión del coche o a renovar el carnet o cualquier cosa, nos llega automáticamente un mensaje al móvil para que vayamos. Pues clonamos, hacemos lo mismo. Y con esto
no somos más empresa y menos médicos. Todo lo contrario, estamos optimizando el tiempo de praxis médica para dedicarnos a nuestros pacientes y estamos dejando la gestión en manos de un ordenador. Luego vamos a poder analizar esa información y trabajar con ella, pero para 1000 cosas no hace falta el desgaste humano que estamos generando en las clínicas. Lo podemos hacer mucho más fácil. Claro, y la idea es que este tipo de recursos nos pueda permitir que cada paciente salga del box con una indicación de recall, ¿no? De Correcto. seguimiento, Todo por la paciente, vía que sea, siempre, por lo que todo sea, paciente, claro. para una revisión, para un control, para una higiene, para lo que sea, pero todo paciente que salga de clínica tiene que tener un recordatorio en el sistema. Porque esto es lo que Incluso los dados de alta. El dado de alta tiene que salir con su recall de dentro de un año tienes que venir a hacerte higiene o seguimiento a tu caso. Exacto, esto es nuestra mejor forma de captación de pacientes. A veces hacemos una gran inversión de dinero y de tiempo en captar nuevos pacientes y nos preocupamos poco de mantener los que ya tenemos, porque ya los tenemos. Pero ese Claro. paciente que ya tenemos va a pasar por la puerta de una clínica que se ha montado a pie de calle con muchas luces de colores y va a decir, uy, ¿qué es esto? Va a entrar y sus herramientas de marketing nos van a sustraer este paciente. Este paciente, si lo tenemos acostumbrado a que siempre nos preocupamos, le enviamos recordatorios, le enviamos consejos, va a ir un punto más allá en su relación con nosotros. Nos Claro. van a considerar parte de su día a día. No es un servicio al que voy cuando me duele un diente o cuando sé que se me ha roto una pieza de un diente o cuando... No, no, es parte del día a día. Hemos de acostumbrar a los pacientes y transmitir que nuestro servicio no ha de ser reactivo. No es que voy al dentista cuando me duele. No, no, esto ya pasó de moda hace muchos años. Yo voy al dentista periódicamente para evitar que me duela. Claro. Y además, Ahí se ejerce la odontología preventiva, digamos, de alguna forma. Y se cambia, esto nos ayuda también a cambiar la cultura de ese tipo de odontología al paciente como tal, a la familia, al entorno del paciente. Se transmite esa cultura preventiva. Exacto. ¿No? Y además que el refuerzo que estamos hablando ahora, la importancia del vínculo. O sea, las personas, si pensemos en nosotros. ¿A quién compramos? ¿A alguien en que nos conectamos y confiamos o a alguien nuevo? ¿Ah? Tendría que ser algo muy específico que nos haga cambiarnos de alguien que ya conocemos, que hemos establecido un contacto. Por tanto, la conexión directa o a través de una plataforma que nos facilite esa conexión es fundamental. Y lo que decía Cristian, la automatización de procesos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que muchas clínicas pequeñas piensan que el software es cuando crezcamos? Sí. Fíjate cómo es contraproducente esa lógica de pensamiento cuando nos evidenciamos que justamente es el software el que suple la falta de personal y te facilita el proceso para efectivamente hacer y crecer. Por tanto, bajo esa lógica, estos modelos de comunicación, ni siquiera estoy hablando de los temas de operatividad de la clínica, sino que de comunicación, de gestión de la comunicación con el paciente, son fundamentales. Se me ocurre mencionar, hablando de comunicación y de vínculo, creo que formamos parte de un equipo bien cohesionado, por ejemplo, con los laboratorios dentales. O sea, no solamente con los colaboradores internos de la clínica, sino con los externos también. Y en ese sentido creo que Cristian puede hacernos un pequeño aporte en función de qué nos pueda permitir generar esa comunicación, ese vínculo también con los colaboradores, aunque sea algo muy breve que puedas aportarnos. Voy a hacer una aportación doble, si me lo permitís, y tardaré muy, muy poquito. Tiro un punto para atrás al tema de comunicación con el paciente relacionado con el COVID y ese miedo a tocarnos. Hay muchísimos tratamientos o muchísimos controles que no implican la presencia física del paciente en clínica, pero estamos acostumbrados a que así sea. Y os pongo esta pantalla aquí para que veáis el tema de videoconsulta. ¿Por qué? Debido al COVID, lo que estamos haciendo mucho es atender al paciente por teléfono. Pues con la videoconsulta vamos a hacer eso mismo, pero vamos a poder ir un poquito más allá. Esos seguimientos de ortodoncia, no hace falta que el paciente venga a la clínica. Le podemos hacer lo mismo y le podemos cobrar igual sin que él venga a la consulta. Y ambos vamos a estar satisfechos, tanto el paciente como nosotros.
ganamos con ello. Y en cuanto a lo que comentabas de laboratorios, os muestro una herramienta de comunicación entre laboratorio y clínica. Muestro dos pantallas, igual me muevo un poco rápido, para que veáis que es una herramienta de comunicación entre ambos entornos, donde yo voy a poder pasar fotografías, STLs, capturas, cualquier cosa que yo necesite, voy a poder traspasarla de laboratorio a clínica. Pero esto es la parte menos importante, porque al final esto con un Skype lo podía hacer. Básicamente es conectarnos y verlo. Yo pongo un Skype en el cliente, pongo un Skype o un Zoom en la clínica y ya podemos vernos y puedo enviarnos archivos. Incluso por WhatsApp se estaba haciendo. Pero esto va un poquito más allá. Y es que nos permite hacer el tracking de mis trabajos. Un problema que yo me encuentro muchas veces y del que se me quejan muchísimos odontólogos es que envían una prótesis a su protésico para realizarla, llega el paciente a la visita programada y la prótesis no está allí. Con lo cual tienes media hora reservada que no vas a aprovechar y un paciente cabreado. ¿Y por qué hacemos esto? Cuando yo puedo hacer un tracking de dónde está esa prótesis. Y el día antes puedo ver en una lista qué voy a recibir y qué no voy a recibir. No tengo que ir uno a uno y llamar a mi protésico, sino que lo estoy viendo directamente en la página con el laboratorio. Y si uno me interesa especialmente, se lo puedo decir por el chat. Oye, acábalo ya y envíamelo ya, que este paciente lo tengo, que es muy urgente, que tal. Esa comunicación y ese tracking de la situación me va a ayudar a gestionar mejor mi relación con el protésico y mi relación con el paciente. Y yo creo que en estos tiempos que corren es algo básico, básico, básico. Ahora, cualquier sistema de envío nos permite saber si el paquete va a llegar, si está a 3 calles de mi casa o si está en otra cuadra. ¿Por qué no lo puedo hacer con un sistema de prótesis, con mi protésico? ¿Por qué no puedo saber si ha acabado el trabajo o no ha acabado el trabajo? ¿Por qué no puedo saber si me lo ha enviado? Ya puedo hacerlo. Ya puedo cerrar el círculo y tener el control absoluto del circuito de mi clínica. Y del estatus de los trabajos también en tiempo real. Exacto. Puedo saber cuál está en curso, cuál no está en curso, cuál tiene un impedimento. Puedo ir más allá incluso. El sistema de videoconferencia nos permite añadir hasta 3 personas. Con lo cual, imagínate que tengo al paciente en clínica, tengo una cámara intraoral y tengo una duda. Contacto directamente con el laboratorio y el laboratorio va a poder ver en tiempo real al paciente el detalle de por qué no encaja correctamente esa corona o esa prótesis, va a poder comparar colores y va a poder comunicarse. Igual que lo hago para prótesis, lo podría hacer con un cirujano especialista de un tema muy concreto, de maxilofacial o de lo que fuera. Pero en el asunto que nos implica ahora mismo, el poder tener a mi paciente, a mí y un especialista a la vez, nos permite hacer una comunicación mucho más eficiente. Ya sin hablar de la sensación que le estamos trasladando al paciente. El paciente acostumbrado al papel, en muchas clínicas, va a ver este tipo de cosas y va a alucinar. Va a decir, esto es tecnología, esto es el siglo XXI. Sí, la sensación de modernidad que se transmite y también impacta de alguna forma. Doctor, de todo lo que hemos hablado, para ya ir cerrando y respetar los tiempos de los asistentes, me llama la atención que todo este sistema de gestión genera al final datos. Y el manejo de datos, poder contar con ellos en tiempo real o de forma diferida, ¿qué diferencia hace en la toma de decisiones del día a día de la clínica, por ejemplo? Hay un dicho, creo que una máxima que muchos han escuchado, que es que la gestión dice que lo que no se mide no se puede gestionar, definitivamente. Yo agregaría que lo que no se gestiona vive en el azar. Entonces, yo le pregunto a los que están en clínica, a los dueños de clínica, administradores de clínica, ¿realmente dejarías tu clínica al azar? ¿Ah? Porque uno dice que si funciona bien hasta el momento, bueno, quiere decir que si ha funcionado bien hasta el momento, la verdad es que ha sido casi milagroso, porque las cosas necesitan gestionarse de una manera distinta. Debo medir aspectos de la clínica. Mira, para entenderlo bien, nosotros, por ejemplo, si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, muchas veces le pedimos algún examen al paciente. ¿Ah? Por ejemplo, un examen de sangre, una glicemia, para poder entender cuál es el nivel de azúcar que tiene el paciente en la sangre, en un paciente diabético, un paciente que está en un cuadro similar, que requiere tener un nivel de azúcar que permita hacer el procedimiento. Por tanto, yo hago un examen, obtengo un resultado, lo logro ver, ¿ah? Y con ese resultado yo tomo decisiones de
lo opero, no lo opero, y si lo opero voy a aceptar procedimiento o contar protocolo quirúrgico asociado a su patología. Al final del día lo que quiero decir es que muchas de las veces nosotros tomamos decisiones relevantes, ¿ah?, en base a alguna información, a un dato. Esos datos, ¿ah?, esa información, nosotros le llamamos indicadores. Entonces, cuando uno toma decisiones, no puede tomar decisiones porque sí, o porque yo creo que, yo pienso que, o basado en los supuestos. Yo debo tomar decisiones basadas en datos concretos que se transforman en información útil y relevante con la cual yo, al final, elijo un camino. Por lo tanto, Perdón, doctor, ¿no será que hay un poco de temor en el clínico, que nos creemos tan clínicos y tan, digamos, ligados a la academia de nuestro circulito, de nuestro mundillo clínico? ¿Hay un poco de temor a acercarnos a esos datos de repente? Sí, puede ser que A obtenerlos, a medirlos, o sea, como que no es nuestro terreno y hay cierta inseguridad en la relación con los datos, pienso o percibo yo. Yo creo que lo que puede haber es que muchas veces no se comprende qué significa el valor. Porque hoy Claro. día existen sistemas que te permiten automatizar los datos, o sea, los datos te aparecen, ¿ah? No necesitas construirlos, ¿ah? De hecho, puedes pedir ayuda que alguien te oriente respecto de qué vas a medir, en qué ámbito, en procesos, en pacientes, en finanzas, en contribución por dentista o por profesión, o sea, por especialidad. Eso lo podemos co-construir con alguien que te pueda orientar y que se automatice ese dato. Lo importante es que ese dato te va a permitir tomar decisiones. Si tú ves que, por ejemplo, y un ejemplo que dio antes que Cristian, que era justamente la capacidad que tenía las distintas personas que presentaban un presupuesto respecto de, efectivamente, había una tasa de captación mayor o menor, ese es un indicador. Imagínate que no supieras quién es más eficiente o efectivo al momento de presentar un caso y tú quisieras que siguiera manteniéndose Juan cuando Juan es el menos eficiente. Entonces, simplemente por no querer ver ese dato y no tomar decisiones con datos, sino que por otra emocionalidad, tú empiezas a perder efectividad en tu clínica. Y al final del día, sea con la mano en el corazón, yo sé que nosotros somos amantes de la clínica. O sea, nos mueve a atender a nuestros pacientes y nos mueve a hacerlo desde la especialidad que tenemos y queremos. Pero al final del día vivimos de esto. Es gracias a la clínica que pagamos nuestra casa, nuestras vacaciones, el colegio de nuestros hijos, ¿ya? Y lo hacemos de buena ley, haciendo lo correcto. Por lo tanto, no podemos dejar de lado la gestión. La gestión no es algo que no está asociado al mundo de la clínica. El odontólogo debe entender que debe saber tanto de clínica y ser el mejor odontólogo posible, pero debe entender que está ocupando un sistema que necesita ser gestionado. Ojo, seas dueño o trabajes para un tercero y no necesariamente sea tu clínica, también necesitas tú aportar a esa gestión. Así que el mundo de los indicadores es fundamental. Aquí es donde en realidad uno toma decisiones relevantes. Claro, y aquí es donde el ingeniero Cristian seguramente también va a aportar enormemente. Perdón, quería hacer una breve interrupción. Hay alguien levantando la mano. Le pediría que, por favor, ya que vamos a dar inicio al cierre de la actividad, puedes ir utilizando la barra de preguntas y respuestas para ir aclarando las dudas allí. Creo que Andrea Adawi levantó la mano. Así que antes del cierre nos podemos permitir leer algunas preguntas, así que puedes ir a esta barra de preguntas y respuestas. Perdón, don Cristian, le cedo la palabra nuevamente. Yo de nuevo os he puesto algo en pantalla. En el tema de indicadores, por favor, córtame porque me puedo pasar horas, es mi especialidad. Es donde más disfruto. Ese es el tema que le apasiona. Me encanta. Enséñanos. Fundamental. Mira, aquí por defecto hemos colocado unos cuantos indicadores, que no son muchos, aquí 15 o 20, que son los que consideramos básicos. A partir de aquí, cualquiera se puede gestionar a través del sistema y añadir todos los que quiera de forma autónoma. Pero estos para mí son los básicos. Y además les hemos añadido un formato tacómetro a muchos de ellos para que podamos analizar cómo vamos. Por ejemplo, nuevos pacientes. ¿Cuántos nuevos pacientes considero yo que he de tener cada día en mi clínica para que tenga un crecimiento sostenido? Pues yo me he puesto un objetivo de 5. Y voy viendo día, semana, mes y año si estoy cumpliendo o no con esos objetivos. Y el tacómetro me lo indica. Pacientes visitados,
pacientes fallidos, o sea, pacientes que no han venido a consulta cuando tenían cita. Y esta es básica, es de las más básicas que hay. Aquí el porcentaje medio de agenda fallada. Aquí tenemos un 8%. Y esto es una media bastante real. Pero fijaos que este 8% en mi clínica representa 5 horas al día. Y me representa 25 horas a la semana, 98 al mes y 1.078 horas al año. Y eso por ingreso y te duele el alma. Claro. Duele todo. Y al final, cuando analizamos esta agenda media fallada, nos damos cuenta que en realidad es una falta de comunicación con el paciente. Porque el paciente es como los ingenieros, muy despistado. Nos gustan los números, pero nos despistamos. Y si recibimos un mensajito el día antes, solo con eso ya vamos a la clínica. Y solo con activar sistemas de comunicación con el paciente, pasamos del 8% al 3,5-4% de un tirón. Y esto lo hemos comprobado en muchas clínicas. Tenemos un plan de concienciación de clínicas en que les montamos un sistema de comunicación con el paciente, aquellos que tienen nuestro producto, y uno de nuestros ingenieros les explica qué áreas del programa no están aprovechando bien. Y entre ellas, esta es una de ellas. Y le dejamos probar durante una semana, 2 semanas, 3 semanas, y luego comparamos los resultados de lo que obtenía con lo que ha obtenido usando los métodos de comunicación. Y los clientes alucinan. Y antes yo os hablaba, presupuestos por categoría, por doctores, por números, por importes, índices de ocupación de agenda. Otro que es muy básico y que nadie tiene en cuenta, días de espera para tomar cita. ¿Alguien sabe cuántos días de espera tiene un paciente que nos pide una primera visita para tomar cita? La realidad es que es un valor difícil de calcular si no lo mides con una herramienta de este tipo. Y resulta que cuando yo tengo un objetivo de un día y cuando lo miro resulta que mis primeras visitas tardan 4,6 días, que ya está mal, porque como mucho deberían tardar 2 o 3 días. Pero es que mis urgencias están tardando 3,5 días. Un paciente con dolor, 3,5 días, ya no es paciente, este no viene. O sea, si yo tengo dolor y me dan cita para el domingo que viene, yo no vengo a la clínica. O me da cita para mañana o me busco otro. Sí que probablemente te acepte la visita, por si acaso nadie más me atiende. Pero en cuanto alguien me dé una cita más pronto, me olvido de ti. Y encima ni siquiera te anularé la cita porque no me voy a acordar, porque mi preocupación es el dolor que tengo. Tiempos de espera en clínica, producciones por grupos, descuentos, referidores, por código postal o por comuna, pirámides de población, otro que para mí es importante. ¿Cuál es el target de nuestra clínica? ¿Cuáles son mis pacientes? ¿Es importante saber la edad y el sexo de los pacientes? Pues sí, es muy importante. Porque si yo tengo un volumen importante de pacientes que están entre los 12, 14, 18, 20, 25, son pacientes susceptibles de ortodoncia. Y si yo no tengo un área de ortodoncia, se van a ir a otro. Y probablemente ahí donde vayan se van a quedar con la ortodoncia, con la conservadora, se van a quedar con todo. Y es el momento ideal de decir, oye, con este target, con esta tipología de paciente, abro un área de ortodoncia y envío un comunicado a todos estos pacientes. Y se llena solo, se llena de inmediato, es automático. El número de pacientes por año desde la última visita, que es otra tontería. A veces decimos, no, yo en mi base de datos tengo 18.000 pacientes. Sí, es cierto. ¿Cuántos de ellos te han visitado en el último año? 2.000, pues tienes 2.000 pacientes. Los otros 16 ya no son pacientes tuyos, porque un paciente que no viene cada año a verte ya no es tu paciente. Y cuando analizas te das cuenta que tienes pacientes que hace 4, 5 y 6 años que no vienen a la clínica. Y para ti son tus pacientes, pero tú para él ya no eres su médico. Entonces, nos permite ver estos valores, nos permite saber cuál es el porcentaje real y tomar iniciativas. Antes hablábamos del CRM, pues combinemos esto con el CRM y captemos de nuevo ese paciente que hemos perdido, recuperémoslo y al que no hemos perdido mantengámoslo caliente. Facturaciones, encuestas, cobros, deuda, media de tiempos de cobro de los últimos 12 meses, que esto va por países. Hay países en los que se paga por adelantado y hay países en los que se paga tras tratamiento. En Chile se suele pagar antes, con lo cual este problema es menor. Pero en muchos otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa, se paga una vez realizado el tratamiento. Y hay una acumulación de deudas infinitas, que se cargan clínicas, que clínicas desaparecen por esto, por no tener ese control. Recordatorios, que es el control del CRM. Todo esto que veis viene de base. Y a partir de aquí yo puedo generarme los indicadores o los KPIs que yo quiera, de costes, de citas. Perdona, aquí los tengo en inglés, aquí los tengo en castellano.
Son diferentes, pero es que me pidieron una presentación para inglés y creo que los dejé en inglés. El número de visitas por mes, las reparaciones de prosthetics, los presupuestos por doctor, bueno, lo que se os ocurra se puede añadir aquí, con todo tipo de gráficos. Y no hace falta ser un ingeniero, un economista, para hacer y analizar esto. Es tan fácil como darle a añadir y saber qué es lo que quiero medir. ¿Qué quiero medir yo? Pues quiero medir mi producción. Selecciono producción. Perfecto. ¿Qué tipo de gráfico quiero? ¿Un gráfico de barras? ¿Y qué quiero medir? Pues mira, por grupo. Me indica por cada grupo. Y por doctor. Pues me agrupa por doctor. Y aquí tengo el detalle, por grupo y por doctor. O muevo aquí arriba esto y fijaos como de golpe tengo para cada uno de los tipos el volumen que hay. Esto lo estoy haciendo sobre la marcha, no estoy inventando nada nuevo. Es más fácil que usar un Excel. Y yo me encuentro centenares de doctores intentando exportar la información en un Excel, intentando interpretarla cuando esto te lo hace solo. Puedo añadir meses, tipos de tratamiento, verlo por trimestres, lo que se os ocurra. Y podemos analizar toda nuestra información al mínimo detalle. Luego aquí ya depende del interés que le pongamos, es cierto, pero hay un mínimo. No me alargo más porque si me dejáis con los indicadores me puedo pasar una semana. No, es que yo entiendo por qué te apasiona tanto, porque la verdad es que es tan potente, tan intuitivo, tan explícito lo que nos muestra. Por ejemplo, me llama la atención el de los referidos. Cómo uno orienta sus recursos a una u otra fuente de publicidad o de referidores, ¿no? Quizás estoy pagando publicidad en una revista y por ahí no me llega nadie y menos de eso lo puedo usar pagando en Facebook o en Instagram. Te das cuenta que es porque te apetecía para hacer la gracia y te vienen muchos pacientes de Instagram. Y dices, bueno, pues dejemos la revista y pongamos a alguien que trabaje profesionalmente en Instagram. Ahí te das cuenta que lo que decía, hay que tomar decisiones. Eso. Siempre hay que estar tomando decisiones y las decisiones debemos tomarlas en base a datos e información, no en base a supuestos. Creo que nos quedamos con ganas de mucho más, de muchas más demostraciones y de mucha más sabiduría de ambos. Sin embargo, bueno, como les decía al principio y en honor al tiempo, creo que merece la pena atender algunas preguntas y respuestas que están acá, que ya han empezado a hacer. Por ejemplo, el doctor Francisco Saldías dice, hola, quería consultar a los expertos, al tener un proyecto de clínica dental en carpeta, ¿qué recomendaciones daría para minimizar el tiempo entre arrendar o comprar una oficina y la apertura de esta, para gastar lo menos posible sin estar funcionando todavía? Wow. Bueno, lo único que queda ahí es planificar. O sea, porque todo va a depender. Si tu clínica es una planta libre, bueno, tienes que justamente tratar de tener los planos y el estudio de arquitectura antes de cerrar el proceso de compra o arriendo. Pero es absurdo hacer un estudio de arquitectura de una clínica que no has comprado o arrendado. Entonces uno empieza a quedar en una trampa. Pero yo creo que eso es un temazo y creo que más que preocuparte, yo creo que hay que planificar bien, maximizar los tiempos dentro de lo posible, pero el sufrimiento termina cuando te das cuenta que el tiempo de pago de la oficina debe ser parte de tu capital inicial. ¿Ah? Por tanto, tu capital de inversión, tú tienes que considerar el tiempo que va a estar esa clínica cerrada antes de empezar a operar. Por tanto, cuando hagas el proyecto, la evaluación de proyecto, la evaluación financiera, tienes que evaluar la cantidad de tiempo, semanas, meses que va a estar esa clínica sin ingresar, sin tener ingreso y solamente con gasto. Y eso a nivel de, ojo, no solamente a nivel de la clínica, sino que a nivel de personal que tienes que contratar. Tú no vas a contratar a una persona para que empiece a trabajar mañana. Tienes que inducirla, tienes que capacitarla, tienes que generar una serie de cosas. Entonces, hay muchos gastos que comienzan mucho antes que cuando tú empiezas a trabajar. Por lo tanto, aquí hay que planificar, pero también hay que entender que eso es inevitable y por lo tanto tiene que ser parte de estructura de costo inicial. Yo añadiría solo una pequeña tontería y es que a menudo esperamos a tener la clínica abierta para iniciar la captación de pacientes. Tenemos muchísimas herramientas de marketing que nos permiten avanzarnos a ese momento. Podemos hacer
1000 formas de publicidad, podemos estar en internet, podemos hacer inauguraciones, podemos llamar la atención del paciente, hacer promociones y no esperar, porque los primeros días la afluencia de pacientes suele ser muy baja. Hay mucho curioso, pero poco paciente. Pues cuanto más consigamos concentrar en esos primeros días la llegada de pacientes, más viable va a ser la clínica, porque ese primer boca a boca va a ser muy importante, y no es lo mismo el boca a boca de 1 que de 30. Entonces empecemos con semanas de antelación nuestras campañas de marketing a decir que vamos a inaugurar, que vamos a regalar pastitas, que vamos a hacer no sé qué, que vamos a hacer no sé cuántos, y calentemos a todo el barrio, toda la comuna cercana a la clínica para que quieran estar con nosotros. Exactamente. Claro que sí. ¿Hay alguna otra pregunta dentro de los espectadores? Había alguien más que había levantado la mano, pero no hizo pregunta, pero ya no veo su manito levantada. Así que parece que ha quedado bastante claro sus intervenciones, queridos invitados. Bueno, quizá aparezca algo más antes que cerremos. Mientras tanto, me encantaría invitarlos a seguir las redes sociales de los participantes de hoy. Se va a generar noticias dentro de estas redes, tanto de nuevas actividades como del software como tal, que tenemos el privilegio de representar exclusivamente acá en Chile. Como saben, hay países que también nos miran, cada uno de estos, de su país latinoamericano, tiene alguna delegación que lo representa, pueden entrar a la página web de Grupo Infomed, y allí también nos pueden preguntar en el mismo correo por el que les llega después de la inscripción de esta actividad, ¿ya? Las redes sociales BioHorizons Chile les va a ir generando contenido e información tanto del software como de las actividades próximas, y también Infomed Software América, que ya tenemos Instagram de propio LATAM, así que esperamos bastante de él, ya va a ir creciendo. Las redes sociales del doctor Andrés Cordero y de Ejercer Consulting. A ver que no se me escape nada por acá. A los correos electrónicos de los participantes les va a llegar el webinar que acaban de presenciar grabado, por si quieren no perder detalle de lo que acabamos de conversar acá. Y cualquier otra información que ustedes deseen obtener, también me pueden contactar al mcontreras@biohorizon.com. Agradecerles, despedirnos y agradecer. Aquí quedó otra preguntita, a ver. Francisco Saldias, doctor Francisco Saldias, ¿cómo lograr delegar a otro dentista la atención para que siga siendo rentable la clínica? Pago a porcentaje al colega y obtener la libertad financiera a largo plazo. O sea, creo que la pregunta va: ¿cómo le confío a mis pacientes amados a otra persona? ¿Cómo lograr delegar a otro dentista? Atención. Bueno, yo creo que hay varias cosas implícitas ahí. Uno es que el gran problema que hay cuando la gente delega es que hay estilos de atención distintas o hay formas de atender. Entonces, el primer gran desafío es generar un estilo o una cultura dentro de tu clínica, cosa que independiente de quién atienda, atienda con un sello en particular. Eso es lo primero. Lo segundo, y aquí voy a meter en un tema a lo mejor más de rentabilidad o temas financieros que podemos ver, tienes que ver hasta qué minuto te conviene pagar a porcentaje y en qué minuto te conviene pagar fijo. Como negocio hay que valorar bastante bien eso. Pero eso es una de las cosas que tienes que considerar. Va a depender justamente del volumen del aporte, los tiempos de delegación, en fin. Pero en el sentido de punto de vista de emprendimiento me gusta la lógica que plantea el doctor, porque resulta que esa es la idea. Yo creo que la gran cantidad de los dentistas piensan en sus clínicas como autoempleados y caen en la trampa, que si ellos no están, la clínica no produce. La clínica tiene que ser vista como un modelo de negocio que sea autosustentable. Y eso quiere decir que pueda funcionar sin nosotros, en otras palabras, con otros. De ahí entra el problema: ¿cómo le pago? ¿Quién es? ¿Cómo de alguna forma que se forme equipo? Por lo tanto, yo creo que hay que elegirlo bien, primero como persona,
que crea lo mismo que nosotros, que tenga una visión compartida, que se lleve la cultura que tenemos y, por supuesto, que tenga las capacidades, habilidades técnicas que necesita. Por ahí lo haría. O sea, a Sí, partir decía, de más lo que confiar amplio a de los lo que... pacientes al otro dentista, en cuanto a costos, creo que ya orientó la respuesta en ese sentido. Don Sí. Cristian, ¿tendría algo más que agregar? En este caso, la explicación del doctor Cordero es sublime. Mucho más allá no puedo aportar. Pues sí. Bueno, Algún doctor apellido Lee también había levantado la mano. Lo que pasa es que no tendremos acceso acá a darle, a compartir el audio, pero sí pueden escribir sus respuestas, ¿ya? Tenemos unos últimos minutitos para dedicarnos a esto si todavía están interesados en hacer alguna respuesta. Perdón, pregunta. La doctora Anita Montesinos, hola a todos. En Chile, para un dentista, ¿cuál es la mejor modalidad de empresa o sociedad para iniciar la clínica? a ver, va a depender básicamente si es que eres sola. Yo te recomiendo que puedas partir como una IRL, como una persona, tú como persona jurídica, de manera para poder tener los beneficios de empresa sin tener que estar asociándose a tu RUT. Si estás como sociedad, creo que la estructura societaria más liviana y que hoy día te da muchas más facilidades son las SPA, que son las sociedades por acciones. Y básicamente, para esa pregunta, yo creo que esas son las dos grandes ideas. Así, en términos muy generales, para todas estas preguntas, de repente uno necesita un poquito más de contexto, pero en términos muy generales, creo que eso sería lo más apropiado. Sí, y que además, por eso, ¿ves? Que quedamos con gusto a poco. Esto se va a extender. Nos mandan sus preguntas a las redes Sí. sociales, encantado. Doctor, ¿quiere, por favor, indicarnos el nombre de sus redes sociales? Eh, ¿Los de inmediato, arroba? déjame buscar. En Instagram, que es más fácil, porque ahí está, es Andrés Cordero Gutiérrez, todo junto. Andrés Cordero Gutiérrez. Ahí en la bio está el link, un Linktree que te conecta directamente a nuestro WhatsApp o a nuestra página web, así es mucho más fácil ahí. Feliz. Qué bueno. Hay un comentario de la doctora María Isabel Pardo. En Colombia los mayores problemas que han tenido los odontólogos es que manejan sus negocios no como una empresa, sino como una tienda. Sí, bueno, ahí empezamos a cuestionarnos un poquito cuál es la mirada, claro, estoy de acuerdo, ¿no? Tiene que ser algo que funcione bien para todos. Hay que dignificar la profesión, hay que cuidar al paciente, hay que trabajar con los odontólogos, no a expensas de los odontólogos, hay que trabajar con el equipo de trabajo. Por lo tanto, es una mirada que creo que vale la pena, Profundizar. Sí. Y María Isabel, si es María Isabel de la que creo que es, le mando un abrazo a María Isabel Pardo, una gran amiga de Colombia. Bueno, le agradezco enormemente de parte de BioHorizons Chile al doctor Andrés Cordero y a todo su grupo de Ejercer Consulting, al ingeniero Cristian Justicia y todo el grupo hermano de Henry Schein Infomed, y por supuesto los asistentes de Chile, de Latinoamérica. Vamos a seguir en contacto con todos ustedes a través, como les dije hace rato, de las redes sociales y de los correos electrónicos, a su completa disposición para aclarar las dudas o enviar más información respecto a los recursos y las herramientas que estuvimos descubriendo la tarde de hoy. Con café, con té o digamos con algo frío del otro lado del charco, como está don Cristian. Con un tintito, como dicen otros. Sí, exacto, un tinto de verano. ¿Algún comentario final de parte de ustedes? No, simplemente agradecer, gracias por haberme hecho invitado en esta primera edición, me sentí muy grato, espero que la gente que nos haya escuchado también lo haya disfrutado. Esto me apasiona, me encanta, yo dejé la clínica por dedicarme a esto y creo que el soporte que está dando en este caso este software, en particular Gesten, es tremendamente interesante, creo que tienen que considerarlo. Porque sin apoyo o sea, nadie puede seguir atendiendo solo. ¿Ah? Y me refiero solo ni siquiera con personas, con apoyo de algún sistema que te haga crecer. Eso. Es así. Don Cristian, ¿algún comentario final?
Antes de irnos, les anuncio que apenas terminemos nosotros de hablar, va a emitirse un video de 1 minuto y medio para quienes todavía no están, puedan verlo, descubrirlo con nosotros. Los invito a quedarse ese minutito extra para mirarlo. Y le cedo la palabra a don Cristian Justicia. Oye, gracias por el trasnocho de antemano. Es prontito, son las 11:30 solo, no te preocupes. Es temprano para Hace calor, no es hora de ir a la cama, es demasiado pronto. Ahora qué bueno. 8 grados. Únicamente agradeceros el tiempo porque es muy importante ver que todo este personal ha estado escuchándonos y atendiendo, porque ayuda a que todo el esfuerzo que hacemos en pro de conseguir un mejor producto, dar mejores servicios, tanto el doctor Cordero como vosotros, como nosotros, se ve reconocido cuando la gente te escucha y muestra interés en tu trabajo. El día a día es mucho más frío, es contacto 1 a 1, pero cuando haces una reunión y se junta tantísima gente y te muestra interés, es un retorno muy importante. Así es. Gracias nuevamente por el enorme aporte de ustedes dos grandes. Nos seguimos viendo, nos seguimos abrazando, aunque sea virtualmente. Gracias al equipo de Horizon Chile por permitirnos esta difusión. Les dejamos el video de cierre. Un abrazo para todos. Chao. Chao. Me dijeron que era imposible. Me dijeron que no lo lograría. Pero un día imaginé tener un software de gestión de clínica que me permitiera tener más tiempo para dedicarme a mis pacientes. Un software diseñado para trabajar con todos los dispositivos. Que integrara todos los sistemas de imágenes del mercado. Que me permitiera trabajar a alta velocidad. Un software multidioma para mejorar la comunicación con todos mis pacientes. Un software integrado con mi laboratorio para gestionar las prescripciones y los trabajos de forma eficiente. Hoy puedo decir que con Hesden One conseguí la excelencia para mi clínica. Hesden One Web. Todo aquello que nunca llegaste a imaginar. Un día imaginé tener un software que me permitiera llevar una gestión clínica y asistencial excelente. Un día imaginé tener un software de gestión de clínica que me permitiera automatizar y protocolizar todas las comunicaciones con mis pacientes. ¿Y tú? ¿Te atreves a imaginar? Hesden One Web.